¿Qué piensa el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay? Doctor Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, doctor Fernando, para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Como usted bien lo dice, es preocupante lo que está pasando en Bogotá y especialmente lo que sucedió la semana pasada, que fue una semana sin duda dolorosa e indignante para los bogotanos, pero estuvo llena de errores, de manipulación de los hechos, de faltas a la verdad, que obviamente empeoraron la situación. Y si bien lo que vimos la semana pasada pues tiene mucho para corregir desde el punto de vista, por ejemplo, del brutal asesinato de Javier Ordóñez, que todos coincidimos en que no puede quedar impune, en que se necesita justicia, pues de lo que se desemboca de ese asesinato, pues en buena parte tiene que ver con la manipulación de hechos y la tergiversación a la verdad, donde la alcaldía evade su responsabilidad y finalmente con un interés político por encima de los intereses ciudadanos termina dejando suelto el orden público y la seguridad en Bogotá. Y con esa pelea permanente con el gobierno nacional, como fue en la pandemia, en la reactivación económica y ahora en materia de orden público, pues finalmente los bogotanos estamos en riesgo, no tenemos un liderazgo desde la alcaldía que garantice que vamos a tener una respuesta eficiente y efectiva en seguridad, pero comparto con usted que lo que está pasando no es alentador. Tenemos un panorama muy preocupante en Bogotá porque lo de ayer, lo de la semana pasada, pues finalmente es el cierre de una temporada en donde tenemos el mayor desempleo del país, ¿no? Tenemos el doble de desempleados que teníamos hace 3 o 4 meses en Bogotá, casi más de 1 millón de personas, más de 60.000 establecimientos de comercio cerrados, quebrados por no tener la posibilidad de trabajar. Tenemos menos del 30% de la producción industrial es decir, una reducción del 30% de la producción industrial en Bogotá, y a eso se le suma que a pesar de todo, pues seguimos con unas restricciones como absurdas en Bogotá, que en buena parte siguen limitando la capacidad de trabajo de los bogotanos. Entonces, pues lo que he venido yo diciendo es que lo que pasó la semana pasada pues no solamente es una oportunidad para identificar los errores que se cometieron, sino la mejor oportunidad para que estos errores no se vuelvan a pasar. Y una invitación a la alcaldesa para que sea humilde, para que deje el ego al lado, para que trabaje en equipo y para que finalmente no cometa los mismos errores. Doctor Miguel Uribe, lo que está pasando en Bogotá es muy grave, no solamente por los hechos visibles y tangibles y que se pueden registrar en videos o en audios. Las turbas enloquecidas, pues enloquecidas y preparadas y organizadas, destruyendo los CAIs, destruyendo los cuarteles de la policía, destruyendo cuando encuentran a su paso. Eso es una cosa tremenda, pero hay una verdad subterránea y es que en medio de crisis como estas, en medio de violencias como estas, no hay trabajo normal, no hay reapertura de comercios, no hay crecimiento industrial y mucha gente tiene hambre, doctor Uribe. Es que esto desemboca en unas cifras alarmantes de desempleo y de la gente que no puede comer sino una vez al día, es decir, está en los límites de la supervivencia. Y desde luego, estas manifestaciones no ayudan para nada. Eso no lo pueden comprender algunos, no lo entienden los que dicen que es que son amigos del pueblo y que protestan por el pueblo y que las protestas los que hacen es agudizar la situación dramática en la que vive mucha gente en Bogotá. Doctor Uribe, ¿usted no es de esa opinión? Doctor Fernando, lo primero es que comparto con usted que el desgaste social, el desgaste económico, el desgaste y la fatiga ciudadana hoy está en su máxima expresión y en buena parte es el resultado de la cuarentena más larga del mundo que vivimos en Bogotá. La alcaldesa desafortunadamente utilizó como herramienta principal la cuarentena, no aumentó la capacidad hospitalaria, se le olvidó preparar a la ciudad para poder reactivarse. No hay un plan real de reactivación, el tal plan Marshall termina siendo una reforma tributaria, el cupo de endeudamiento termina siendo un apoyo que no vamos a recibir los bogotanos en el sentido en que no va a reactivar la economía
y eso pues sumado a que todavía hay una serie de restricciones que impone en el comercio, en las industrias, en las actividades personales, en las actividades comerciales, deportivas, pues finalmente genera un desgaste y una fatiga que va a seguir generando efectos negativos. Esperemos pues que la alcaldesa recapacite y haga cambios rápidamente para facilitar la reactivación en Bogotá. Esa fatiga y ese desgaste incluso ha tenido mucho que ver con lo que ha pasado, con esa tensión que se ha generado alrededor de la policía. La alcaldesa sobrecargó a la policía, puso a la policía a manejar una pandemia que tuvo que haber manejado de otra manera, y esa tensión pues también genera un malestar que uno puede hoy notar producto del asesinato de Javier, porque ese asesinato, que sin duda no tiene ninguna justificación, detona un malestar que yo separaría. Usted menciona unas protestas que después de ese asesinato salen unas protestas que incluso la alcaldesa irresponsablemente justificó, pero realmente lo que vimos ese día fue la participación de células urbanas del ELN y otros grupos armados destruyendo la ciudad. Es decir, esa violencia que vimos durante los siguientes días es básicamente una violencia organizada, una violencia que estaba coordinada, que destruye 56 CAIs que a propósito Bogotá se demoró en construir más de 10 años, CAIs que valen 56.000 millones de pesos, CAIs que son el símbolo de institucionalidad más importante en cada uno de los barrios. Cuando yo recorría la ciudad como secretario de gobierno, lo que me pedían en cada barrio era un CAI. Y no en vano, pues es lo que se dedicaron a destruir estos criminales. Pero además fueron 9 buses incinerados, 120 buses vandalizados más, que son los buses que usan las personas más vulnerables en el sistema de transporte público. Y producto de esa violencia, pues obviamente vimos más muertes, más heridos y más de 200 policías heridos. Y buena parte del resultado o de la causa de esa violencia, pues fue el abono al odio y la violencia de las declaraciones incendiarias de la alcaldía. Mire usted que la alcaldesa aprovechó el hecho del asesinato de Javier, lo usó para generalizarlo y para desprestigiar a la institución y a la policía. Eso generó eso aumentó el malestar y pues desembocó en lo que ya usted ha descrito bien y yo he mencionado. Y durante esas protestas incluso hubo varios muertos, desafortunadamente, todos lamentables, pero la alcaldesa cometió una irresponsabilidad. Usted que ha estado en el sector público, doctor Fernando, y quienes hemos estado, sabemos que uno no debe hacer un pronunciamiento sin evidencia, uno no debe referirse a un hecho sin tener claridad de lo que ha sucedido. Y la alcaldesa, de una manera anticipada, a la ligera, culpó a la policía de todos los muertos de esos días. Mire usted que están en investigación, todavía no es claro qué ha pasado, pero ayer tuvimos conocimiento de que uno de esas víctimas, de uno de esos muertos, fue víctima de un tercero, una persona que iba caminando, no se sabe todavía muy bien quién era, mata a una persona que estaba regresando a su casa, y resulta que por el otro lado la alcaldesa estaba culpando a los policías. Eso finalmente lo que obliga es a que la alcaldía sea mucho más sensata en sus pronunciamientos, en su relación con las autoridades. ¿Cómo es posible que la alcaldesa no asuma la responsabilidad de trabajar en equipo con la policía, generalice quejas, hacerla? Es muy grave porque finalmente atacar a la policía debilita tanto a la policía como a la alcaldía. Y yo creo que este es el momento de tener instituciones fuertes, incluso instituciones fuertes para rendir cuentas, para asumir responsabilidades, para sancionar a los responsables. Es una oportunidad única que tenemos y lamento mucho que todo esto que se desemboca, como usted bien lo dice, durante los últimos días, pues termina agravando la sensación y no solo la sensación, sino la realidad de los miles de bogotanos o millones de bogotanos que hoy están pasando dificultades, como usted bien lo dice y como lo he mencionado. Esto es gravísimo, la situación de Bogotá es complejísima y hay cosas que uno no sabe y por eso acudimos a gente bien informada como usted. El plan Marshall lo abandonó, ¿no? Un plan Marshall sin Marshall y entendemos que no sabía muy bien de qué se trataba el plan Marshall. Y entonces ahora habla del endeudamiento. ¿Endeudamiento para qué?
Uno dice, bueno, pues es que yo me voy a endeudar, pero ¿qué voy a hacer con el producto de ese endeudamiento? ¿Cuáles son los planes que tengo? ¿Cuáles son las fórmulas? Además, para que ese endeudamiento sea posible pagarlo después. Uno no puede endeudarse sin que el producto del endeudamiento le sirva para pagarlo. ¿Qué sabe usted sobre ese endeudamiento, doctor Uribe? Mire, doctor Fernando, como usted bien lo dice, pues hay dos propuestas de la alcaldía en este momento que acaba de volver a presentar al Consejo. Por una parte, el supuesto Plan Marshall, que además es como paradójico el nombre, ¿no? Primero, no tiene nada que ver con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pues que implicó una inversión multimillonaria para la reconstrucción de Europa, eh, para la generación de empleo, para la reconstrucción industrial, para la reconstrucción incluso física de las ciudades. Sí, esto aquí básicamente pues nada tiene que ver con eso. Segundo, pues es paradójico porque mientras que el plan Marshall tenía también además un ánimo ideológico, por llamarlo así de una manera, era frenar el comunismo, la expansión del comunismo en Europa, pues aquí obviamente, pues paradójicamente lo usa esta administración, usa referencia a ese plan. Pero mire usted que el plan Marshall no es nada más que una reforma tributaria de 2.4 billones en donde la alcaldía, sin ningún tipo de consideración, quiere elevarle los impuestos a las personas que han logrado sobrevivir la pandemia. Es decir, quiere subirle el impuesto al comercio electrónico, que ahora se convirtió en la única oportunidad para muchos negocios y muchos comercios, se volvió el comercio electrónico, quiere subirle los impuestos al comercio electrónico. Al domicilio, por ejemplo, que ha sido hoy la respuesta de muchos sectores, de muchos comercios, de muchos restaurantes, pues también tendrá que ser sometido a mayores impuestos. Y eso pues también a otro tipo de sectores como como la manufactura, como toda la fabricación, por ejemplo, de desinfectantes, jabones, etcétera, y otros productos. Entonces, el plan Marshall realmente no es un plan de incentivos, sino es un plan de nuevos impuestos, y pues es ilógico, injusto que la alcaldesa esté pensando en más impuestos. Segundo, por el otro lado está el endeudamiento que nuevamente presenta, es un endeudamiento por casi 11 billones de pesos, en donde la alcaldesa pues está básicamente buscando un cheque en blanco por parte del Consejo, en donde vamos a ver además pues en riesgo los recursos de los bogotanos porque la alcaldesa está pidiendo endeudamiento para proyectos que no están listos para construir. Cuando nosotros en la administración pasada íbamos a pedir endeudamiento al Consejo, íbamos después de tener los proyectos listos, después de saber, no, de haber hecho toda la prefactibilidad, diseños, presupuestos en primera fase para que hubiera certeza del costo, hubiera certeza de la ejecución, supiéramos tiempos de ejecución. Y en este caso, pues no es así. Por otra parte, me preocupa, como usted bien lo dice, endeudarse no quiere decir que no nos cueste, quiere decir que estamos difiriendo el costo y que estamos atrasando pues el costo de esas inversiones, pero los vamos a tener que pagar y nunca antes habíamos tenido un endeudamiento de esa magnitud. Eso, de acuerdo a la información que yo tenía cuando estaba en la Secretaría de Gobierno, ya no era posible de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo, es decir, a la capacidad de endeudamiento de la ciudad en los próximos 10 años para el pago de esas obligaciones. Y lo que tengo entendido es que la administración ha básicamente incluido nuevas fuentes, unas supuestas fuentes de financiación, y eso les ha aumentado el endeudamiento. Eso es muy riesgoso porque si no se llegan a cumplir las nuevas fuentes de financiación, es decir, los nuevos ingresos que está contemplando esta alcaldía, vamos a quedar con unos problemas de pago en el futuro. Y eso sin contemplar que hoy la alcaldía está en una situación muy compleja en ciertos servicios públicos que generan un déficit enorme para la alcaldía. El más importante que vale la pena mencionar es Transmilenio. El sistema de transporte público tiene uno de los déficits más grandes, sumado pues como resultado precisamente de 5 o 6 meses en donde pues ha tenido que funcionar a una ocupación de menos del 30%, y eso lo que ha llevado es a un déficit que finalmente pagamos los ciudadanos. Yo les recuerdo, doctor Fernando, usted a los oyentes, cuando nosotros recibimos Transmilenio de Gustavo Petro en el 2016, Transmilenio tenía un déficit de 1 billón de pesos. Casi el 50% de lo que usted paga en predial, doctor Fernando, se iba a subsidiar la operación de Transmilenio. Y
y lo que paga todos los bogotanos, pues lo que pagamos todos, el 50% del predial se iba a subsidiar Transmilenio. Le entregamos a Claudia en el 2019, o recibe Claudia en el 2019-2020, recibe un déficit de 400.000 millones, todavía muy amplio, pero ya con una reducción del 60% de lo que encontramos, con buena gerencia, buen trabajo, con buenas decisiones. Y hoy debemos estar cerca al billón otra vez, entonces, de déficit. Entonces, endeudarse en esas condiciones, pues es un riesgo para Bogotá. Y finalmente, pues los proyectos que ya se contemplan, como le decía, son proyectos, primero, que no están definidos, proyectos que no está claro cuándo se van a construir. Y finalmente lo que usted espera es que si la alcaldesa va a tener un plan agresivo de inversión pública, pues sea hoy, ya, en este año. Pues resulta que eso no va a suceder. Va a suceder probablemente en 2, 3, 4 o 5 años, porque no tienen claramente los diseñados los proyectos. Así que yo cambiaría el enfoque. Yo invitaría a la alcaldesa que en vez de buscar recursos para financiar proyectos que hoy no existen, que ella quisiera dejar eventualmente, pues se concentre en las obras que quedaron listas de la administración pasada. Son más de 3.500 obras que hoy se están viendo, obras que hoy están en ejecución y obras que hoy pueden comenzar rápidamente. Entonces, no estoy seguro de que estas dos propuestas, ni el plan Marshall ni el cupo de endeudamiento, vayan a generar reactivación económica o plan masivo de empleo, es decir, generación de empleo, y por el contrario, pues sí un desgaste y un costo mayor para los bogotanos desde el punto de vista de impuestos y desde el pago pues fiscal de la alcaldía para los próximos años. Usted ha concluido con un resumen fantástico de cuál es el problema central. Plan Marshall, que no es Plan Marshall. El Plan Marshall fue para aumentar la inversión, para llenar de inversiones productivas a Europa y para salvarla del estancamiento en que estaba después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso produjo los famosos 30 gloriosos, el mayor nivel de crecimiento económico que ha habido en la historia. El Plan Marshall no fue para poner impuestos, fue para aumentar la inversión, que es otra cosa completamente distinta. Y el endeudamiento. La alcaldesa pide endeudamiento, billones de pesos de endeudamiento y no se sabe para qué. Y no tiene proyectos definidos y no tiene una idea clara de qué es lo que va a hacer con el endeudamiento y ahí están los resultados. Doctor Miguel Uribe Turbay, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted muchísimas gracias, doctor Fernando. Gracias por la invitación nuevamente y a todos los oyentes un saludo especial. Bueno, queridos amigos, más claro el resumen y más fácil el resumen. Y ahí están los resultados. Bogotá es lastre que está tratando de superar el país, de cargar con esa cruz encima, porque Bogotá no está en plan de expansión ni en plan de desarrollo en los niveles en que sea necesario para reactivar la economía. Y casos como el de Transmilenio, que estaba en 400.000 millones de pesos de déficit y va para 1 billón de pesos, que era en lo que estaba antes de que llegara la administración Peñalosa. De manera pues que los resultados no son buenos, los resultados son muy malos y las perspectivas mucho menos buenas todavía. Miguel Uribe Turbay estaba con nosotros en la hora de la verdad.